buenos días, alumnos de sexto grado de primaria. Hoy vamos a ver el tema factorización, parte 1. Factor común monomio. El factor común monomio es el factor que está presente en cada término del polinomio. Está formado por el máximo común divisor de los coeficientes y las letras comunes elevadas a su menor exponente. Aquí tenemos el ejemplo 1. Me dice factoriza 8x elevado al exponente 4 más 6x elevado al exponente 2. Lo que primero tenemos que hacer es sacar el máximo común divisor de los coeficientes. Sería el máximo común divisor de 8 y 6. Aquí podemos apreciar que el máximo común divisor de 8 y 6 es 2. Porque aquí 4 y 3 ya no se puede sacar nada. Entonces tenemos que el máximo común divisor de 8 y 6 es 2. Ahora vamos a ver la parte variable. Tenemos en la parte variable, tenemos el x a la 4 en el primer término y x a la 2 en el segundo término. Aquí vamos a elegir la variable con el menor exponente. En este caso sería x a la 2. Luego tenemos que el factor común monomio sería el coeficiente con la parte variable con el menor exponente. Sería 2x a la 2. Esta sería la expresión factorizada. De todo este polinomio, el 8x a la 4 más 6x a la 2, vemos que adelante está el factor común monomio. Luego, dentro del paréntesis, cada uno de esos elementos se obtiene de la siguiente manera. El 4x a la 2 se va a obtener dividiendo el primer término, el 8x a la 4, entre el factor común monomio, que es el 2x a la 2. En esta división, como son monomio entre monomio, vamos a dividir los coeficientes. Sería el 8 y entre 2 sería 4. Luego, el x a la 4 entre x a la 2, como es división de bases iguales, se coloca la misma base y se restan los exponentes. Sería 4 menos 2, 2. De esa manera tenemos el primer término de lo que está dentro del paréntesis. Colocamos el mismo signo. Si aquí es más, se coloca más acá. Ahora, para obtener 3, lo que teníamos que operar es el 6x a la 2 entre el factor común monomio, que es el 2x a la 2. Acá sería 6 entre 2, 13. Y como tienen la misma parte literal, la misma variable con el mismo exponente se va, sería 1. Entonces todo eso sería 3. Y de esa manera hemos factorizado 8x a la 4 más 6x a la 2. Y esa factorización es 2x a la 2, paréntesis 4x a la 2 más 3. Tenemos ahora el ejemplo 2. Me dice factoriza 8x a la 10 más 24x a la 6. Para poder factorizar, lo que primero tenemos que sacar es el máximo común divisor de 8 y 24. Aquí tenemos el método para sacar el máximo común divisor. Vemos que ya no se puede sacar nada al 1 y al 3. Entonces de aquí tenemos que es 2 por 2 por 2. Y el máximo común divisor de 8 y 24 es 8. Ahora vamos a ver la parte variable. Como tienen la misma variable, pero diferentes exponentes, tomaríamos entre esas dos partes variables el que tiene menor exponente. En este caso sería el x a la 6. Ahora, una vez tenemos el coeficiente y ya la parte variable, ya tenemos el factor común monomio. Ahora vamos a factorizarlo.
¿sí? Podemos ver que la factorización sería esta. ¿Y cómo obtenemos el primer término de lo que está dentro del paréntesis? Lo obtenemos dividiendo 8x a la 10 entre el factor con un monomio, que es 8x a la 6. Y en esa división sería 8 entre 8 es 1. Y x a la 10 entre x a la 6, como es división de bases iguales, se colocaría la misma base que es x y se va a restar los exponentes. 10 menos 6, 4. Ahora, este término lo hemos hallado dividiendo 24x a la 6 entre 8x a la 6. 24 entre 8 sería 3. Y como estamos dividiendo x a la 6 entre x a la 6, se simplifican los dos y tan solamente me quedaría 3. Y la expresión factorizada de 8x a la 10 más 24x a la 6 es 8x a la 6, paréntesis, x a la 4 más 3. El ejemplo 3 me dice factoriza. Ahora podemos ver que en este polinomio tiene 3 términos. Lo que vamos a factorizar primero, lo que vamos a hallar, es el máximo común divisor de los coeficientes. Sería el máximo común divisor de 15, de 21 y de 6. Solamente vamos a evaluar los números. Aquí el máximo común divisor entre estos 3 números sería el 3. Ya no se puede sacar nada entre el 5, 7 y 2. Ahora vamos a la parte variable. Como todos tienen la misma variable, entonces vamos a elegir el que tiene menor exponente. Y el que tiene menor exponente sería el x a la 2. Ya tenemos la parte del coeficiente, que es 3, y ya tenemos la parte de la variable, que es x a la 2. Entonces, el factor con un monomio sería 3x a la 2. Ahora, en la expresión factorizada de estos 3 términos, entonces vemos adelante el factor con un monomio y vamos a ver cómo hallamos estos 3 términos. El primer término de lo que está dentro del paréntesis se obtiene dividiendo el 15x a la 4 entre el factor común monomio, que es el 3x a la 2. Sería 15 entre 3 es 5 y x a la 4 entre x a la 2 sería x a la 2. Ahora, para el segundo término, si aquí es menos, acá le vamos a colocar menos. Y sería dividir luego 21x a la 2 entre 3x a la 2. 21 entre 3 es 7. Y el x a la 2 entre x a la 2, como son iguales, se simplifican y solamente pondría el número, que es 7. Ahora, para el tercer término, lo voy a hallar obteniendo el resultado de la división entre 6x a la 7 entre 3x a la 2, que es 6 entre 3 es 2, y el x a la 7 entre x a la 2, división de bases iguales, se coloca la misma base que es x, y se restan los exponentes 7 y 2 y me da 5. De esa manera, la expresión factorizada del polinomio 15x a la 4 menos 21x a la 2 más 6x a la 7 es igual a 3x a la 2, paréntesis, 5x a la 2 menos 7 más 2x a la 5. Ejemplo 4. Me piden factorizar el 16x a la 4 y a la 3 menos 12x a la 2 y a la 6. Aquí podemos ver que tiene 2 términos. Además, en la parte literal, la parte de las variables son 2 variables, que es el x, el y. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar el máximo común divisor de los coeficientes, que sería el 16 y el 12. El máximo común divisor en esta, como podemos ver en esta operación, es 4, sería 2 por 2. Ahora, como tienen 2 variables, que es el x e y, primero vamos a evaluar con la primera variable, x.
Entonces, entre el x a la 4 y x a la 2, vamos a tomar el que tiene menor exponente. En este caso sería el x a la 2. Ahora vamos a evaluar con la siguiente variable, que es y. Tenemos y a la 3, y a la 6. Aquí obtendríamos el de menor exponente, que sería el y a la 3. Ya tenemos la parte del coeficiente y también tenemos las variables de menor exponente. Entonces, el factor común monomio sería 4, x a la 2, y a la 3. Ya con esto vamos a poder factorizar. En la expresión factorizada, podemos ver que adelante está el factor común monomio. Y para hallar estos elementos, primero vamos a tener que dividir el primer término, que es 16x a la 4, y a la 3, entre el factor común monomio, que es 4x a la 2 por y a la 3. Como es monomio entre monomio, dividimos primero los coeficientes, que es el 16 entre 4, eso sería 4. Y luego el x a la 4 entre x a la 2, división de bases iguales, se coloca la misma base y se restan los exponentes, que sería 4 menos 2, 2. Ahora, el y a la 3 entre y a la 3, como son iguales, se simplifican y ya no tendría que colocar nada. Solamente me quedaría 4x a la 2. Ahora, este segundo término, el signo de aquí del segundo término lo vamos a colocar acá también. Ahora aquí vamos a dividir, para hallar el 13y a la 3, primero tendríamos que dividir el 12x a la 2, y a la 6, entre 4x a la 2, y a la 3, que es el factor común monomio. Aquí sería el 12 entre 4, división de los coeficientes sería 3. Luego el x a la 2 entre x a la 2, como son iguales, se simplifica. Pasamos ahora a la siguiente variable, el y a la 6 entre y a la 3, división de bases iguales, se coloca la misma base y se restan los exponentes, 6 menos 3, 3. De esta manera tenemos que la factorización de 16x a la 4, y a la 3, menos 12x a la 2, y a la 6, es igual a 4x a la 2, y a la 3, por todo lo que está dentro de este paréntesis, 4x a la 2 menos 3y a la 3. Ejemplo 5. Me dice factoriza. Tenemos dos términos, dos variables. Entonces, lo que voy a hacer primero es sacar el máximo común divisor de los coeficientes, que es 40 y 10. Aquí se puede apreciar que el máximo común divisor de 40 y 10 es 10. Ahora vamos a analizar las variables. Como tienen las mismas variables x e y, primero analizamos en la variable x. Tomamos el de menor exponente y ese sería el x, porque tiene exponente 1, que es x a la 1. Ahora vamos a analizar la parte del y. Tenemos y a la 2, y a la 3, y entre ellos dos el menor sería y a la 2. Ya tenemos la parte del coeficiente y la parte variable. Entonces, el factor común monomio sería 10x y a la 2. Ahora, en la expresión factorizada, para nosotros hallar estos términos, ¿sí? Bueno, primero se coloca el factor común monomio y entre paréntesis el primer término sería la división entre 40x a la 2, y a la 2, entre 10x y a la 2. Aquí dividimos los coeficientes, 40 entre 10 es 4. Luego el x a la 2 entre x ya nos va a dar x. Y la parte del y a la 2 entre y a la 2 se simplifican y solamente me quedaría 4x. Ahora, en el segundo término, dividiríamos 10x y a la 3 entre 10x y a la 2. Aquí 10 entre 10 es 1, x entre x se simplifican, se van, y me quedaría y a la 3 entre y a la 2, y eso sería y. Y de esa manera tenemos que la expresión factorizada de 40x a la 2, y a la 2 más 10x y a la 3 es igual a 10x y a la 2 por lo que está dentro del paréntesis 4x más y.
Aquí tenemos algunos ejercicios. Me dice factorizar. En el primero de ellos es el 12x más 3. Aquí para factorizar estos dos términos, primero tenemos que sacar el máximo común divisor de los coeficientes. Sería el 12 y el 3, el máximo común divisor es igual a 3. Ahora, vemos que en el primer término tiene variable x y en el segundo término no lo tiene. Lo único que vamos a hacer es dividir el primer término entre el factor común monomio, que es el 3. 12x entre 3 sería 12 entre 3 es 4 y x lo vamos a colocar aquí. Ahora, el siguiente sería más 3 entre 3 es 1. Y esa sería la expresión factorizada de 12x más 3. Ahora, en la factorización de estos tres términos, primero vamos a hallar el máximo común divisor de los coeficientes. Acá tiene coeficiente 1, aquí 6 y 2. El máximo común divisor de ellos sería 1. Ahora vamos a ver la parte variable. Todos tienen la misma parte variable, que es x. Entonces elegiríamos el de menor exponente. Entre x a la 6, x a la 3 y x a la 2, el que tiene menor exponente es x a la 2. Por lo tanto, sería que el factor común monomio es x a la 2. Y estos términos que están dentro del paréntesis se obtienen dividiendo x a la 6 entre x a la 2, sería x a la 4, menos se coloca el mismo signo, luego 6x a la 3 entre x a la 2 sería 6x. Y el 2x a la 2 entre x a la 2, el x a la 2 con el x a la 2 se van y me quedaría 2. De esa manera tengo esta expresión factorizada. Ahora, en esta expresión son tres términos. Lo que vamos a hacer es sacar el máximo común divisor de los coeficientes. El máximo común divisor entre 40, 24 y 3 no tienen mitad, no tienen tercia, entonces solamente sería el 1. Ahora vamos a la parte variable. Todos estos tres términos tienen el m. Elegiríamos el de menor exponente, que sería el m a la 1. Entonces el factor común monomio sería m. Ahora ya con eso voy a dividir 40m a la 5 entre m, sería 40m a la 4. Colocamos el mismo signo más. Luego 24m a la 3 entre m sería 24m a la 2. Colocamos el signo negativo y luego dividimos 3m entre m sería 3. De esta manera obtenemos esta expresión factorizada. Ahora, en esta expresión vemos que tiene 4 términos y cada uno de ellos tiene un coeficiente 1. Entonces el máximo común divisor de los coeficientes sería 1. Me tengo que fijar ahora en la parte variable. Como todos tienen parte variable x, entonces yo voy a elegir el de menor exponente. Y el de menor exponente sería el 10. Entonces todo esto sería, el factor común monomio sería x a la 10. Ahora voy a dividir el x a la 20 entre x a la 10 sería x a la 10. Colocamos el signo negativo. Luego el x a la 16 entre x a la 10 sería x a la 6. Ahora el x a la 10 entre x a la 10 sería 1 y el x a la 30 entre x a la 10 sería x a la 20. En esta parte puedo ver que los coeficientes son 9, 18 y 27. Entonces el máximo común divisor ahí sería el 9, pero yo decido en este caso también factorizar el signo negativo, ¿sí? Para darle un mejor orden. Entonces también le coloco el signo negativo, menos 9. Y en la parte variable, como tiene z a la 7, z a la 4 y z a la 3, tienen el z, yo elijo el de menor exponente, que sería z a la 3. Entonces mi factor común monomio, en este caso especial, yo lo voy a tomar como el menos 9 z a la 3. Una vez hecho eso, voy a dividir el menos 9 z a la 7 entre menos 9 z a la 3. Menos 9 entre menos 9 es 1. Y z a la 7 entre z a la 3 sería z a la 4. Ahora, voy a dividir el menos 18 z a la 4 entre menos 9 z a la 3. Menos entre menos es más. 18 entre 9 es 2. Y el z a la 4 entre z a la 3 sería z.
En este término sería el más 27z a la 3 entre menos 9z a la 3. Sería más 27 entre menos 9, más entre menos es menos, y 27 entre 9 es 3. Z a la 3 entre z a la 3 se simplifican y solamente me quedaría menos 3 acá. Y esa sería la expresión factorizada. En esta parte vemos que tiene dos términos. Lo que vamos a hacer es el máximo común divisor de los coeficientes 93 y 62. Se puede apreciar que es 31. Ahora, entre la parte variable tenemos el z, m, y que se repiten en ambos términos. Elegiríamos los de menor exponente. Sería el z a la 2, el m a la 2 y el y. Entonces ya tenemos el factor común monomio. Ahora, una vez que tenemos el factor común monomio, vamos a dividir el primer término entre el factor común monomio. Vemos que me da 3, porque 93 entre 31 es 3, y la parte literal es la misma, se simplifica todo. Por eso me va a quedar 3. Luego el menos lo colocamos aquí, menos menos igual, y en el otro término sería 62, todo con la parte literal, entre el factor común monomio, coeficiente 62 entre 31 es 2, y el z a la 2 se va porque tienen igual exponente. Luego el m a la 3 entre m a la 2 es m, y el y a la 2 entre y es y. De esta manera tenemos ya la expresión factorizada. Ahora, en el último, tenemos que tiene 4 términos. El máximo común divisor de sus coeficientes sería 1. Vamos a analizar entonces la parte literal. Tiene la misma parte, la parte variable, entonces elegimos el de menor exponente. En este caso sería el a la 2. Ahora ya con eso vamos a dividir cada uno de los términos. Sería a la 6 entre a la 2 sería a la 4. Colocamos el menos, 3 a la 4 entre a la 2 sería 3 a la 2. 8 a la 3 entre a la 2 sería 8a. Y el menos 4 a la 2, el menos se coloca aquí, y luego el 4 a la 2 entre a la 2 sería 4. De esa manera tenemos la expresión factorizada.